Tauret. ¿Cómo comienza esta historia tan interesante? Bueno, pues toda esta historia comienza precisamente durante la década de los años 50, durante la década de los 50, precisamente en esta etapa de la Guerra Fría, de la etapa de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando comienza esta historia. Un avión, precisamente un avión que provenía desde Europa, aterriza en un aeropuerto de Japón. Evidentemente, los pasajeros bajan y por ser un vuelo internacional, pues tienen que pasar por el área de inspección, por el área de la aduana. Es ahí en este punto cuando se descubre un pasajero bastante extraño, ya que presenta un documento que hasta ese momento era completamente desconocido, ya que las personas del área de la aduana no habían tenido conocimiento alguno sobre este extraño pasaporte y por supuesto lo que venía en él, de la procedencia de esta persona. Claro que esto despertó la sospecha del personal del aeropuerto por toda la euforia, por así decirlo, de los acontecimientos años anteriores, en donde estaban en una etapa en la que no podían confiar tan fácil en los extranjeros, y menos de uno en particular que presentaba un documento que no había sido visto con anterioridad. Así fue como logran, de alguna manera aíslan a esta persona, lo introducen en un cuarto para ser interrogado, para tratar de conocer más la historia de la procedencia de ese extraño pasajero. Al hacerle preguntas, él menciona que trabaja en una empresa de prestigio en Europa y el motivo por el cual había llegado a la isla de Japón era porque tenía una reunión con un empresario justamente al día siguiente. Mientras estaba contando un poco la historia de estas dos empresas, cómo es que él llega a trabajar en Europa y cómo es que llega a tener el contacto con esta empresa en Japón, personal se encontraba verificando si esta información era correcta. Lograron identificar, encontrar efectivamente la empresa europea que había mencionado este pasajero. Lograron localizar, por supuesto, también a la persona que iba a hacer el enlace con la empresa japonesa. Sin embargo, en ambos casos, tanto el personal de la empresa europea como la persona de la empresa japonesa negaron a tener conocimiento de este pasajero en particular. En palabras más simples, ni uno ni otro reconocía la identidad de este extraño pasajero. Así fue como comenzó a hacer más preguntas al respecto, ya que efectivamente las empresas existían, pero ninguna de las dos empresas tenían conocimiento, ni la empresa japonesa tenía conocimiento de una reunión, de una posible reunión, y la empresa europea pues no tenía conocimiento de tener esta persona en su nómina. Comenzaron a surgir más preguntas al respecto. Por ejemplo, algo que llamó mucho la atención es que en el pasaporte que esta persona entregó, mostró como identificación de su identidad, vaya la redundancia, lograron encontrar sellos de distintos países, lo que evidentemente mostraba que era un viajero frecuente y que efectivamente se encontraba viajando de un lado a otro y que además había tenido que pasar por distintas aduanas para poder sellarle este pasaporte. Entonces comenzaron a preguntarle exactamente dónde estaba este lugar del cual él mencionaba que era su lugar de origen, es decir, en dónde se encontraba Tauret, y él mismo aseguraba que se encontraba en Europa. Entonces lo que hacen es presentarle un mapa de Europa para que él indique el lugar exacto en donde se encontraba esta región de Tauret. Al principio se cuenta la historia que este pasajero misterioso se mostraba nervioso, asustado, acongojado, se mostraba un poco incrédulo al ver que en el mapa no existía, en el mapa que le mostraron no existía el país de Tauret.
Pero aún así él señaló una zona entre España y Francia. Actualmente esta zona, bueno, sí, efectivamente es un país independiente, pero no se llama Tauret, se llama Andorra. Es un pequeño país que se encuentra justamente entre España y Francia, en medio de dos reservas naturales que pertenecen a Francia. Andorra sí es un país que existe, pero para este pasajero no se llamaba Andorra, se llamaba Tauret. Por supuesto, él pensó, cuenta la historia, que él pensó que que era una broma muy pesada debido a toda la histeria que existía por la posguerra, por la Guerra Fría. Pensaban que era una manera de negarle el acceso a esta isla, a esta isla asiática. Sin embargo, él, con todos los documentos, pues se mostraba bastante seguro de que efectivamente Tauret existía. Pues bien, conforme pasó el tiempo y decidieron entonces ofrecerle un cuarto de hotel con la intención precisamente de poder ayudarle a entrar al país, a Japón, a poder transitar libremente por Japón. Por supuesto que no le ofrecieron no le ofrecieron este cuarto de hotel de manera libre, por decirlo de alguna manera, ya que fue escoltado por agentes aduanales para evitar que él pudiera escapar. Así fue como entran a esta habitación. Los agentes, por supuesto, se quedan afuera de la habitación para poder vigilar, para evitar que esta persona pudiera escapar. Al día siguiente van personal de la aduana, van personal de esta isla, del gobierno de esta isla, para continuar con esta investigación, para poder dar con una historia real de esta persona. Cuando abren la habitación se dan cuenta que la habitación está completamente vacía. No había rastro de que en algún momento había una persona dentro de este cuarto. Es como si el cuarto siempre se hubiera mantenido vacío. Por más que buscaron indicios de la existencia de esta persona que haya podido pasar la noche ahí, no encontraron absolutamente nada. Todo había desaparecido. Era como si esta persona y sus cosas se hayan vaporizado en la nada. No se descartó la posibilidad, por supuesto, de que esta persona haya podido escapar por la ventana. Sin embargo, y a pesar de considerarse en su momento como una posibilidad, fue rápidamente rechazada debido a que el cuarto donde se encontraban estaba en un 10º piso en este hotel, y de haber salido por la ventana evidentemente hubiera muerto con la caída, lo que provocaría un gran alboroto con las personas que estuvieran transitando en ese momento. Entonces no había forma de que esta persona pudiera escapar así tan fácilmente, y mucho menos poder de alguna manera deshacerse de sus pertenencias. En ese momento comienza una pesquisa y por supuesto empezaron a investigar en el aeropuerto para saber si por algún motivo esta persona haya logrado burlar la seguridad del hotel y poder tomar un vuelo. Esto no pudo ser corroborado, ya que no había indicios de que esta persona haya tomado un vuelo. Sin embargo, entrevistando personas que se encontraban ahí, que habían pasado la noche ahí porque tenían que transbordar otro avión para poder llegar a su destino, curiosamente encontraron personas que dicen que se encontraban en el mismo vuelo de donde llegó este misterioso pasajero. Al hacerle preguntas solo para saber un poco de la identidad, ellos efectivamente mencionaron que sí, esta persona se encontraba en el avión, que esta persona era tranquila, y hasta lograron encontrar una de las azafatas que aseguró haberlo atendido durante el vuelo. Claro, dando una descripción de cómo era esta persona, dando retratos hablados para poder identificarla. Así fue como se descubre que sí, efectivamente la persona había llegado en ese vuelo, pero no se logró saber a dónde se había ido luego de haber pasado la noche en ese hotel. Hasta la fecha es un caso que sigue abierto. Hasta la fecha
no se ha logrado encontrar indicios del paradero de esta persona y tampoco se ha logrado encontrar el lugar de donde él decía provenía. No se ha encontrado esta zona en Europa llamada Tauret. Es una historia que, como le menciono, muchos blogueros la han comentado y no es una historia tan desconocida, pero como les menciono, conforme va avanzando y conforme la escuchamos, vamos encontrándola cada vez más extraña. ¿Ustedes han escuchado acerca de esta historia o han leído en internet acerca de esta historia? Coméntenos, platíquenos aquí en nuestro chat, estamos completamente en vivo y queremos saber sus opiniones al respecto. Posiblemente este sea un caso, uno de los múltiples casos que se conocen de realidades alternas o de universos paralelos, que por supuesto más adelante vamos a hablar un poco acerca, podemos tocar un tema en emisiones futuras sobre los universos paralelos y algunas historias relacionadas a, por ejemplo, el hombre de Tauret, el misterioso pasajero de Tauret. Escríbanos en nuestro chat y díganos qué opinan al respecto, qué piensan acerca de este caso en particular, o si han escuchado algún caso similar que se relacione con personas que no se pueden encontrar un pasado, de dónde vengan, un origen de ellas, o que estas personas aseguren venir de otro universo o de otra realidad alterna. Escríbanos, síganos en contacto con nosotros. Y bien, vamos a un pequeño corte. En un momento más volvemos para seguir comentando, para seguir hablando sobre los temas que tenemos preparados para el día de hoy. No se despeguen, esto es su programa A Través de las Sombras. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos.